Hola amigos, bienvenidos a nuestro cuarto estudio bíblico en 10 minutos sobre la epístola a los romanos. Hoy seguiremos desempacando y expandiendo sobre el tema y el propósito de la carta. En el video previo vimos que en Romanos capítulo 1, versículo 17, dice que la justicia de Dios es dada u otorgada a todo aquel que cree en Jesucristo y por lo tanto, y de acuerdo con el contexto, todo aquel que no cree, sea inmoral o moral, no recibirá esa justicia, sino que está bajo la ira de Dios, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 18. Y vos dirás, che, qué mala onda que sos, pero la Biblia claramente dice que todos estamos bajo pecado. En Romanos 3:9 dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. Para nuestro estudio vamos a considerar a los judíos como personas religiosas y morales y a los griegos como paganos e inmorales. En el estudio anterior vimos que las personas sin Dios, es decir, los paganos e inmorales, están bajo la ira de Dios. Pero ¿por qué las personas religiosas y morales también están bajo la ira de Dios? ¿Por qué esa mala onda? Veamos lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. No debería generalizar, pero para el propósito de este estudio en Romanos 2 y debido al contexto, es decir, a la audiencia que recibió la epístola, vamos a afirmar que los judíos religiosos y morales se creían mejores que los griegos paganos e inmorales, ya que los judíos tenían el conocimiento de la ley, lo cual en su percepción los ponía en otro nivel más alto. Veamos lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 17 al 23. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Es decir, que en este contexto las personas morales se creen mejor que las personas inmorales, ya que tienen un conocimiento que los pone en un estatus por encima de los inmorales y los habilita a tomar decisiones que los indoctos o incultos no tienen capacidad de entender. Ahora voy a dar mi opinión con respecto a cómo esto se aplica a la realidad. Es interesante ver que en aquellos tiempos, así como en el día de hoy, las personas cultas y con educación saben más sobre moralidad y ciencia que aquellos que no lo son. Muchas autoridades seculares del mundo de hoy están al mismo nivel de hipocresía o incluso superan la hipocresía de las autoridades religiosas de antaño. En aquel tiempo, las autoridades predicaban la conversión forzada al cristianismo. Hoy, las autoridades predican la conversión forzada al humanismo y al progresismo. Da la impresión que, como se ve hoy en día, parece que se viene una nueva edición de la Inquisición, esta vez no religiosa, sino humanística y filosófica, que perseguirá a aquel que no cree en el progresismo y lo marcará como intolerante, patriarcal, elitista,
fascista, entre muchas otras cosas más. Pero bueno, volvamos al enfoque de nuestro estudio, que es lo espiritual. Cuando los líderes religiosos no buscan de Dios ni se arrepienten, se volverán hipócritas y terminarán diciendo, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago, y darán mal testimonio al nombre de Dios. Los siguientes versículos dan duras palabras para los líderes que tienen un corazón duro. Veamos lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Versículo 5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora nos salteamos al versículo 24 y 25, que dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Duras palabras. Pero eso, en vista de lo que leímos en Romanos 2, podemos concluir que las autoridades religiosas y también nosotros debemos siempre tener una actitud de humildad y de arrepentimiento delante de Dios para que no caigamos en la hipocresía. El versículo de Miqueas 6, versículo 8, es tan hermoso en este contexto y dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Vivimos en un ambiente en donde todos queremos la justicia y nos indignamos cuando nos sucede una injusticia. Pero ¿cuántos de nosotros practicamos la justicia? ¿Cuántos de nosotros amamos la misericordia? E incluso más aún, ¿cuántos de nosotros andamos humildemente delante de nuestro Dios? Hay que notar que se podría decir muchísimo más sobre estas cosas, pero dada la brevedad de estos videos, nos restringiremos a los elementos fundamentales de esta carta. Así que, resumiendo este estudio, consideremos nuestro corazón y dejemos que la bondad de Dios nos guíe al arrepentimiento. No endurezcamos nuestro corazón delante de Dios. No tengamos en poco las riquezas de su bondad, de su tolerancia y de su paciencia. Finalicemos este estudio de hoy repitiendo el versículo de Miqueas capítulo 6, versículo 8, ya que resume de manera preciosa lo que queremos comunicar, pero esta vez utilizaré una versión diferente. Ya te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, por ahora me despido esperando que este contenido te haya sido de bendición y nos vemos en el próximo estudio.